Buen día para todos, nosotras somos Andrea Carolina Urbina y Laura Cristina Ruales, y el día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto, Análisis multiescala de la interacción entre el tálamo, la corteza y el hipocampo durante el sueño no REM. Antes que nada, es importante tener en cuenta que el estudio del sueño es reciente, ya que anteriormente se consideraba que este periodo carecía de actividad cerebral. Sin embargo, hoy por hoy se sabe que no solo tiene una actividad cerebral característica, sino que a su vez ésta desempeña un rol muy importante en la consolidación de la memoria. Las oscilaciones provenientes de la corteza, el hipocampo y el tálamo son críticas para la integración de memorias y a su vez para la conversión de estas en representaciones más estables y generalizables en la neocorteza, que es la porción del cerebro que almacena las memorias a largo plazo. Las oscilaciones envueltas en la consolidación de la memoria son las ondas lentas de la corteza, spindles talámicos y ripples en el hipocampo. Estas ondas promueven la repetición de secuencias de picos de actividad aprendidas durante la vigilia. Los estudios sobre la consolidación de la memoria durante el sueño, por lo general, tienen un diseño basado en un sujeto de estudio, en este caso el ratoncito, realizando una tarea. Posteriormente tiene un periodo de sueño en el que se graba la actividad cerebral y finalmente el sujeto realiza otra vez la tarea que ya aprendió para volver a medir su desempeño. En estos estudios es consistente la modulación del aprendizaje por las oscilaciones lentas, ripples y spindles. Y aunque se siguen realizando estudios de la sincronización y de las relaciones entre las regiones, las interacciones neuronales en el sistema córtico-talámico durante el proceso permanecen poco entendidas. Los objetivos de nuestro proyecto son, en primer lugar, estudiar la interacción de diferentes áreas cerebrales durante los procesos cognitivos y fisiológicos asociados con el flujo de información y consolidación de memoria durante el sueño no REM. Específicamente queremos realizar un análisis de acople y fase de amplitud para determinar la modulación de las ondas lentas en la corteza, spindles talámicos y ripples hipocampales. En cuanto a metodología, utilizamos la actividad cerebral en hipocampo, corteza y tálamo de 8 sesiones de sueño provenientes de 4 ratas, con 2 sesiones cada una. Estos datos nos fueron proveídos por la profesora Carmen Varela. Realizamos un preprocesamiento de las señales para limpiarlas, utilizando un filtro de respuesta inmediata al impulso en distintas bandas de frecuencia. Para ondas lentas se filtra entre 1 y 4 Hz, para spindles se filtra entre 10 y 16 Hz y de 100 a 250 Hz para ripples. Posteriormente realizamos una división de las ondas lentas según su frecuencia y su simetría, en donde la frecuencia es 1 sobre el tiempo entre el pico positivo anterior al throw y el pico positivo posterior al throw. Por otro lado, la simetría se define como el tiempo de bajada sobre el tiempo de subida, es decir, el tiempo transcurrido entre el pico positivo anterior y el throw sobre el tiempo transcurrido entre el throw y el pico positivo posterior. Finalmente, realizamos un análisis de tiempo-frecuencia utilizando la transformada de Morse, y a su vez utilizamos este como base para un análisis fase-frecuencia utilizando la transformada de Hilbert para convertir de tiempo a fase. En cuanto a nuestros resultados y discusión, tenemos en primer lugar un ejemplo de la distribución de las ondas lentas detectadas y separadas según su frecuencia y simetría. Cuando graficamos las distintas ondas de la distribución se observa de esta forma, en la que las ondas que nombramos como ondas lentas rápidas tienen un tiempo de subida y un tiempo de bajada muy similar en todos los casos, mientras que las ondas por debajo de una frecuencia de 2.25 Hz, que denominamos ondas lentas lentas, se pueden dividir en las que tienen un tiempo de subida mayor y las que tienen un tiempo de bajada mayor. Esta distribución y cambio en la morfología fue consistente para todas las sesiones de sueño que analizamos. Adicionalmente, existe un estudio publicado por Kim en el 2019 en el que encontraron diferencias funcionales en ondas con amplitudes distintas en el primer pico de la onda, por lo que cambios consistentes en la morfología podrían indicar cambios en funciones fisiológicas. Específicamente, en este artículo encontraron dos tipos de ondas según la amplitud del primer pico, pero no encuentran diferencias en la amplitud del segundo pico, mientras que con la diferenciación por tiempo en vez de amplitud que realizamos nosotros sí se observa una diferencia adicional. El siguiente paso fue probar si efectivamente existen diferencias en el patrón de anidamiento de spindles y ripples según el tipo de onda que separamos. Observamos un análisis de tiempo-frecuencia para spindles corticales que sucedían en una ventana de tiempo de 1 segundo alrededor de los distintos tipos de ondas lentas. En el eje Y tenemos la frecuencia de la banda de ripples hipocampales y en el eje X se encuentra el tiempo alrededor del spindle. Lo que se observa aquí es el promedio de todos los spindles para todas las sesiones del sueño. Por otro lado, la figura de la derecha muestra un análisis similar reportado en el 2015
en el que se concluye que existe una sincronización entre los picos negativos de Spindles y la aparición de ripples en el hipocampo, que como se observa aquí ocurre de forma consistente y muy precisa. En nuestros resultados se observa algo similar, en el que el pico negativo de la onda coincide con un aumento de magnitud de ripples, lo cual sucede con los tres tipos de ondas por igual. Sin embargo, encontramos que sí se observa una diferencia entre los tipos de onda lenta, específicamente para las ondas lentas de simetría mayor a 1, en las que la magnitud de ripples es mucho mayor que para los otros dos tipos de ondas. Adicionalmente, el aumento de magnitud también significa que se pierde esta forma discreta de ripples anidados dentro de la onda, por lo que podríamos decir que en estas ondas la sincronización entre ripples y spindles es menor. Un número de estudios han concluido que la sincronización entre distintos tipos de ondas es esencial para la comunicación efectiva entre regiones cerebrales, por lo que esta disminución en el anidamiento podría tener consecuencias sobre el flujo correcto de la información entre hipocampo y corteza. Finalmente, para confirmar el cambio del patrón de ripples en relación a spindles, realizamos un análisis de fase-frecuencia. Para cada onda, los picos positivos del spindle son la fase 0, mientras que el pico negativo es -pi y pi. Cada matriz que se observa se encuentra normalizada, por lo que se observa el valor z en vez de directamente la magnitud como en la figura anterior. Nuevamente, se observa una diferencia entre la distribución de ripples alrededor de spindles según la onda lenta asociada, ya que para las ondas lentas rápidas y las lentas con simetría menor a 1, los ripples se organizan en forma de cascada ordenadamente a lo largo de la fase, mientras que en las ondas lentas se observa una distribución más aleatoria, confirmando la menor sincronización de ripples y spindles en este caso. Nuevamente, debido a la importancia de la sincronización entre las ondas para la comunicación entre regiones, la aparición de estas ondas en la corteza podría verse asociada a disrupciones en el flujo de información entre la corteza y el hipocampo. Este cambio en el patrón podría significar también cambios de la función fisiológica de este tipo de ondas durante el sueño no REM. En conclusión, durante este proyecto se encontró que la separación de ondas según el tiempo de subida con respecto al tiempo de bajada del pico negativo aporta información relevante para la morfología de las ondas. Nuestros resultados concuerdan con lo reportado en literatura debido a que la aparición de ripples en tiempos específicos dentro de las ondas spindles es consistente en todos los datos. Por último, las ondas con tiempos de subida más altos se encuentran asociados a una magnitud de ripples mayor, pero también a una disminución de la modulación entre ondas. Estudios experimentales son necesarios para encontrar si estas diferencias se traducen en cambios de función de los distintos tipos de onda en la comunicación entre regiones del cerebro en el sueño no REM. Queremos dar las gracias a nuestro asesor Mario Valderrama, a la profesora Carmen Varela por los datos de las sesiones de sueño y a William Kuhn, Francisco Flores y Matthew Wilson por su asistencia y guía durante el desarrollo del proyecto.